Y bueno, vamos a presentar a Jordi Tressellas, que quiero invitar a sentarse aquí con nosotros en nuestro pequeño salón. Y a don Manuel Baltar, que también se va a sentar con nosotros en nuestro pequeño salón. Quiero destacar la especial sensibilidad de la Diputación Provincial de Ourense y su presidente Manuel Baltar hacia este marco y los sectores ICC. Y sin más, doy paso para que hable el presidente Manuel Baltar. Gracias. En esta semana, que es el marco de las industrias creativas y culturales, que convierte a Ourense durante estos días, desde hoy 10 hasta el 14 de mayo, en un foco de debate, en un centro de ideas a portada provincial. Estamos hablando de cultura y Ourense es un territorio que definimos habitualmente con esas tres características: un territorio trabajador, creativo y emigrante, que son las características que reúnen nuestra población a lo largo del tiempo, ¿no? Y por eso la Diputación, además de seguir realizando ese apoyo a las cuestiones culturales tradicionales, por ejemplo las jornadas de folclore internacional que llevamos tantos años realizando y que en los ayuntamientos donde se celebra de vanguardia, y además realizándolo en sitios que tienen una importancia histórica para nosotros. Estamos hablando de debatir sobre las últimas novedades en el ámbito de la televisión, del audiovisual, de la fotografía, de la creatividad literaria, en lugares como la Monasterio de San Salvador, en Celanova, San Pedro de Rocas, en el Ayuntamiento de Escos, el Pazo de Llamarín, la región de Ourense, porque si hablamos de futuro hay que contar también con los más jóvenes, ¿no? Si estamos hablando de Ourense, yo cuando hablo de Ourense pues me emociono, evidentemente. Y estamos hablando, pues venía yo pensando para aquí, en esa foto famosa de Armstrong, Collins y Aldrin llegando a la Luna en el 69, ¿no? Y pensar que la persona que diseñó esas cámaras, el director del laboratorio de fotografía en Cabo Kennedy, Cabo Cañaveral, pues era una persona que nació en Buenos Aires, pero cuyo padre y madre eran de Xunqueira de Ambía, que es uno de los ayuntamientos de la provincia de Ourense. O sea que no hay límites. Y como no hay límites, pues vamos a hablar de nuevos escenarios, de nuevas experiencias, de cuestiones que no hemos tenido la oportunidad sobre las que hablar hasta hoy, y hay que ver el nombre. 48. El día 49 en noviembre, los cumpliré 3 meses antes en agosto. Y es un gran año, el 77 también, un año de la creatividad. Es el año en que los Beatles saltaron de sangre en Perú. Que se habló aquí hace una semana, por cierto, de Sgt. Pepper's, George Harrison iba en naranja también. Y digo naranja porque estamos hablando de economía naranja, y la economía naranja habla de la importancia del turismo cultural, turismo gastronómico, turismo patrimonial. Y las tres cosas en Ourense tienen una importancia que nadie puede negar, ¿no? Y en ese 67 también sacaron otro LP, que es el Magical Mystery Tour, que también tiene un fondo naranja, ¿no? Y ojalá esta semana sea también un Magical Mystery Tour aquí en la provincia de Ourense, con toda la gente que nos visita y todo lo que podamos también aportar los que asistimos habitualmente. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, coordinó desde un primer momento pues, los estudios de posgrado en gestión cultural, también pionero en la coordinación de sus estudios en el ámbito específico del turismo cultural, profesor invitado de la New York University, también en la Sorbona, en París, y con un protagonismo claro también en la gestión cultural internacional, fundamentalmente en el espacio iberoamericano, porque también nosotros tenemos muchos nexos de unión, porque dado que somos una población, una provincia netamente migrante, el espacio iberoamericano también nos es muy familiar. Bueno, a los organizadores de este encuentro que me hayan invitado. Bueno, después de lo que ha dicho, me toca elevar más el tono para cumplir las expectativas, ¿no? De hecho, la presentación que les voy a hacer el día de hoy es más bien compartir experiencias de otros lugares y sobre todo para que vean en qué manera pues, se puede implementar en el caso de Ourense. Nosotros cuando le pusimos nombre al turismo naranja, ¿no? Fue precisamente porque bueno, teníamos
como envidia de la gente que trabaja en medio ambiente, que le llaman turismo verde, la gente del turismo marítimo, náutico, que le llaman turismo azul, turismo de nieve, le llaman turismo blanco, el turismo LGTB, turismo rosa. Nosotros decíamos, nosotros los del turismo cultural no tenemos color, ¿no? Y dos colombianos, que los colombianos suelen ser muy creativos, de hecho ahora uno de ellos es senador en el nuevo gobierno colombiano, pero en aquel momento trabajábamos los dos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Centro Cultural, y pues presentaron una obra que fue precisamente para mezclar, como dijeron ellos, tenemos que hacer un zumo de las teorías que había de la economía cultural, de la economía de la identidad, de la economía creativa, y como no hay color, pues le llamaremos naranja, porque es un color en positivo y en general para todas las culturas. Yo en aquel momento pues estaba trabajando, y continué trabajando como consultor de UNESCO, lo propusimos también, el embajador de la India lo encontró muy maravilloso, para la India es un buen color, para los japoneses, para los coreanos, y bueno, pues le pusimos eso. Si a alguien no le gustaba, pues que nos replique, ¿no? Pero bueno. Luego se ha querido utilizar también políticamente, a veces, ¿no? Y nosotros pues dijimos, bueno, pues es un color que está ahí, pero nosotros le ponemos color para la economía cultural y creativa. La presentación se la dejo a los organizadores, con lo cual es de copyleft y está subtitulada. Que somos un poco afrancesados nosotros, ¿no? Y bueno, pues Honoré de Balzac tiene una frase que define un poquito todo eso, ¿no? Que no hay nada más poderoso una idea que le ha llegado a su momento. Yo creo que muchas veces nos hace falta pues, tener ideas, pero sobre todo luego implementarlas, ¿no? Y creo que en relación con el turismo cultural y creativo a veces vemos el gran potencial que podemos tener. Hablábamos antes de Ribeira Sacra, ¿no? Yo he tenido la ventaja pues, de conocer, de recorrer la Ribeira Sacra y ver realmente pues, el potencial que tiene, ¿no? Pero bueno, el potencial está ahí, pero falta pues, que se genere ese tejido, ¿no? de empresas culturales y creativas y sobre todo de este turismo creativo, ¿no? Hablábamos de las painting holidays, ¿no? Gente que hace vacaciones para ir a pintar. Qué mejor lugar que la Ribeira Sacra, ¿no? Pero ¿cuántos operadores en este momento están trabajando con Galicia? Yo no digo Ribeira Sacra, ninguno. Es decir, ahí hay líneas de trabajo pues, que abren un gran potencial, ¿no? No lo vean como críticas, sino veanlo como oportunidades. Yo trabajé en Barcelona